empieza la porción que hemos leído con esas palabras: acuérdate de Jesucristo. Y esa palabra acuérdate nos señala a que siempre, hermanos, tengamos en mente nuestra posición, nuestras responsabilidades y nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. La Biblia nos exhorta continuamente a que nos acordemos, porque sabe que somos olvidadizos y a veces en el transcurso de nuestra vida, cuando se presentan diversas situaciones que vienen a la vida, muchas veces como que nos olvidamos de Jesucristo, como que no nos acordamos de Él y dejamos de actuar conforme las enseñanzas que Él nos ha dado. Por eso ese acuérdate nos recuerda cuál es la posición que tenemos, una posición de privilegio, que conlleva responsabilidades. Y por eso, hermanos, tenemos que acordarnos de nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente, hermanos, en nuestra vida cotidiana. No nos acordamos de Jesucristo solamente cuando venimos el domingo acá a alabar y a levantar las manos y a batir las manos. No solamente. Esto es hermoso, por supuesto, y a esto nos llama el Señor, a que estemos como pueblo reunidos, gozándonos juntos en la alabanza a Dios. Pero también nos debemos de acordar de Jesucristo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. En todos los aspectos, aquí, hermanos, solamente estamos un par de horas, o quizás los que estamos desde la mañana unas cuantas horas. Pero el resto del tiempo es nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, en donde nos ocupamos de las faenas, del trabajo, del cuidado, de las relaciones, y de todos los aspectos, donde recibimos las alegrías, donde recibimos las penas, los problemas, tanta situación que se da. Es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de acordarnos de nuestra posición. En nuestra vida cotidiana tenemos, hermanos, relación con nuestra familia. Toda esa relación que tenemos con nuestra familia, debemos de tener en mente a nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que son almas con las que estamos tratando, que están viendo, hermanos, nuestras actitudes, que les decimos que somos cristianos. Pero muchas veces, hermanos, con algunas actitudes, algunas palabras, algunos gestos, como que no ponemos en práctica la enseñanza de Jesucristo. A veces, hermanos, como que nos dejamos llevar por nuestro temperamento, muchas veces. Nos ofuscamos, nos enojamos, gritamos y hacemos cosas como que nos olvidamos de Jesucristo. Cuando Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, eso es, hermano, lo que la palabra dice, acuérdate en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo. Muchas veces podemos decir, y se ha oído, no, si mi trabajo es una cosa, mi negocio es otra cosa y mi vida cristiana es otra cosa. Se separan cuando todo eso va unido. Si queremos tener que agradar a Dios, hermanos, vivir como cristianos, como hijos de Dios, tener a Cristo en nuestro corazón, aún en el lugar de trabajo, ahí también debemos de acordarnos de Jesucristo. En nuestros negocios, si alguno tiene negocio,
o en cualquier negocio de la vida, tenemos que acordarnos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que gobierna nuestra vida. Él es nuestro Señor. Pero muchas veces no ponemos en práctica lo que nuestro Señor nos dice. Él dice, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Le decimos Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. Debemos de acordarnos de nuestro Señor en nuestras relaciones con las demás personas. No olvidemos, hermanos, que tenemos contacto, relaciones, pláticas, argumentos, discusiones, pero es con personas. Y es a esas personas a las que el Señor nos ha enviado que las traigamos a sus pies. Y eso va a depender bastante, hermano, de la relación que nosotros mostremos con esas personas. De la actitud que nosotros presentemos a esas personas para poderlas ganar a Cristo. La palabra del Señor nos muestra cómo debemos de ser con las personas. Para ganarlas a Cristo y no para alejarlas de Cristo. Ahí tenemos que acordarnos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, nos debemos de acordar no solamente en todas las relaciones personales, sino en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades, en nuestros problemas, en nuestras angustias. Es que debemos de acordarnos de Él. Por eso la palabra del Señor dice, acuérdate de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lo está diciendo a nosotros también. Aquí a Timoteo se lo dice. Se lo dice como siervo de Dios. A pesar de que en esta ocasión aquí Timoteo, cuando le está escribiendo, es pastor de la iglesia de Éfeso. Pero le está diciendo, acuérdate de Jesucristo. Lo exhorta a acordarse de Jesucristo. Y en la Escritura lo llama a acordarse de Él en diferentes aspectos de su ministerio. Le dice, acuérdate de tu llamamiento. Y le dice, y milita la buena milicia. Milita la buena milicia. En la primera de Timoteo le dice eso. Eso de milita la buena milicia es lo mismo que Pablo decía de sí mismo. He peleado la buena batalla. Las mismas palabras y significa lo mismo. Entonces le está diciendo, pelea la buena batalla. Hermanos, ya hemos dicho tantas ocasiones de que a veces, hermanos, tenemos un concepto equivocado de la vida cristiana. Es cierto que hay muchas cosas en que decimos, sí, al ser cristiano va a venir la paz, vamos a vivir en paz, vamos a vivir en armonía, vamos a vivir en amor, vamos a vivir fraternalmente. Y eso es una verdad. Cuando practicamos lo que Jesucristo nos está diciendo. Pero no es solamente que vamos a tener paz toda la vida y que va a ser armonía todo el tiempo y que no vamos a enfrentarnos a situaciones. Él nos dice, pelea la buena batalla. Todos estamos involucrados en una batalla, hermano. El Señor a eso nos ha llamado. Cada uno de nosotros somos soldados de Jesucristo. Y un soldado está en batalla, en guerra. Y Él nos manda que peleemos la buena batalla. Así como se lo dice a Timoteo, se lo dice a usted, se lo dice a todo cristiano. Para que seamos conscientes de que la vida espiritual es una lucha. La vida espiritual es una batalla. Estamos luchando contra huestes de las regiones que se mueven en las regiones celestes. Estamos luchando contra el mundo. Estamos luchando contra los deseos, los apetitos de la carne. Batallando contra todo eso. Entonces tenemos una batalla.
Pero debemos de militar esa buena milicia, esa buena batalla, acordándonos de Jesucristo. Porque solo no podemos hacer. Solo no podemos hacer. Apartados de mí, del Señor, nada podéis hacer. Nada. Entonces, en la vida diaria, en la lucha, en los afanes, acuérdate de Jesucristo. Que solamente con Él, hermano, solamente teniendo en mente lo que Él nos habla, es decir, su palabra, sus enseñanzas, podemos salir victoriosos en las circunstancias que nos presentan en la vida. Y más le dice, acuérdate de ser ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pareciera que estas son palabras para otros tiempos. No son palabras para la gente de antes, ella sí podía vivir así. Pero es palabras para nosotros, hermano. Cada uno de nosotros debemos ser ejemplo del otro hermano, de la otra hermana. Ejemplo de los creyentes. Pero vamos a ser ejemplo si escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y las aplicamos a nuestra vida. Entonces, a eso nos manda el Señor, hermano, a que nosotros seamos ejemplos. Para que aquellas personas que ven nuestro ejemplo, que sigan los ejemplos que le damos, puedan, hermanos, también acercarse a Jesucristo. Y vean, hermanos, las personas que damos ejemplo que hay en nosotros, como le dice a Timoteo, pero en la primera epístola, en conducta. Mire cuán importante es la conducta del cristiano, hermano. Tener una buena conducta. Hay buena conducta y hay mala conducta. Pero nosotros debemos ser creyentes no en una mala conducta, sino ser creyentes en buena conducta. Que vean, hermanos, el mundo, las personas con las cuales nosotros tratamos, de que somos diferentes, de que hay algo en nosotros, de que ya no somos los mismos. Entonces, ejemplo en conducta, ejemplo en amor, ejemplo en fe. En fe. Que las personas con las cuales tratamos, hermanos, vean que somos personas que tenemos fe. En el sentido de que no estamos ahí quejándonos por las situaciones, llorando por los problemas, que nos vean como que no tenemos esperanza de nada, como que si no tuviéramos a un Dios poderoso que nos ayude. Porque, hermanos, si nos tratamos con personas y nos ven lloriqueando por todo, quejándonos por todo, nos ven con palabras de desaliento, de desánimo, y qué ganas le van a dar a otra persona de acercarse a Cristo si ven que somos unos desanimados. Y todo desánimo, todo desaliento es una derrota, entonces vamos a estar derrotados. Cuando podemos decir, mi Cristo es poderoso, Él es fiel, Él me sostiene, voy adelante, tengo esta situación, pero de aquí me saca el Señor. De aquí me saca el Señor. Y vaya adelante, en fe, en conducta, en pureza. Y hasta nos habla de pureza, hermanos, como en este mundo parecía imposible mostrar pureza. Pero si vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, podemos, hermanos, vivir en pureza, en santidad. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Eso le está acordando a Timoteo como siervo. Y en el versículo que leímos, acuérdate de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que le dice, acuérdate de Jesucristo. Eso es acordarse de dar testimonio de Él. ¿Y cómo damos testimonio de Jesucristo? Con nuestra vida. De otra manera no podemos dar testimonio. Con nuestras actitudes, no solamente con nuestras palabras, es principalmente la gente ve lo que nosotros hacemos,
También lo que decimos, por supuesto. Pero eso es, hermano, dar testimonio. Acuérdate de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, nosotros tenemos esa palabra que le dice a Timoteo de acuérdate de Jesucristo, es para cada uno de nosotros. A Jesucristo le llamamos que es nuestro Señor, pero a sus discípulos les dijo esas palabras. Me llamáis Señor, Señor, es a sus discípulos que les dijo. No fue al mundo, porque allí le estaba hablando a sus discípulos. Me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Entonces, eso es para el pueblo, es para nosotros lo que el Señor dice esas palabras. Tenemos que acordarnos de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora en el texto que leímos, dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ahí podemos, hermanos, cuando el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, que por cierto era un pastor bastante joven, le dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ahí hay tres cosas que el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo. Hay tres cosas que nosotros vemos ahí. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Cuando dice del linaje de David, hermanos, él nos está diciendo que nos acordemos de Jesucristo en su naturaleza humana. En su naturaleza humana. Ya que Jesucristo es del linaje de David. Ese linaje es lo mismo que semilla. De la semilla de David, de la raíz de David. Entonces nos está acordando de su naturaleza humana. Está diciendo la palabra que nos acordemos de Jesucristo como verdadero hombre. Jesucristo fue verdadero hombre. El único hombre, verdadero hombre. Y ese es el ejemplo que Él nos da, que nos acordemos de Jesucristo. Ahora, ¿por qué nos vamos a acordar de Jesucristo como hombre? La Escritura nos enseña que Él se hizo carne, se hizo hombre para venir a ser misericordioso con cada uno de nosotros. Porque Él sufrió, hermanos, las penalidades de la vida. Él sufrió. Él tuvo los sufrimientos de la vida. Conoció el sufrimiento. El Hijo de Dios hasta se le llama varón de dolores por los sufrimientos que tenía. Sufrió la cruz, que era la muerte más espantosa que se podía imaginar. Sufrió la contradicción de la gente, la contradicción de los pecadores. El Señor sufrió la contradicción de la gente. Él, hermanos, enseñaba palabras que jamás hombre alguno las había dicho. Palabras, hermanos, de aliento, palabras de amor, palabras de esperanza, palabras de vida eterna. Pero a pesar de todo eso, había contradicción entre las gentes. Contradecían. Es decir, hermanos, que Jesús les enseñaba algo, pero la gente no captaba lo que estaba enseñando. No captaba. En la mañana, el mensaje, Jesús venía a salvar al pueblo, a salvar a Israel, pero la gente no entendía. Ellos entendían que iba a ser rey como los demás reyes del mundo. No entendían que Él venía a libertarlos del pecado, a darles libertad de una nueva vida. Pero la gente no entendía. Entonces el Señor sufría una contradicción. Les enseñaba, y les decía, ¿cómo vosotros estáis sin entendimiento? También les decía.
No entendía. Entonces sufría. Porque enseñaba una cosa, predicaba una cosa y la gente como que no le entraba. Hacía otras cosas. Eso es lo mismo, hermanos, que pasa al predicador de hoy en día. Sí, no para todo el mundo, por supuesto. Pero a veces uno ha pasado predicando, enseñando 30 años, 40 años, y hay gente como que nada. No ustedes, los otros que no vienen, allá que andan por otro lado. Gente que nada, hermano. Y esto que ya es un montón de años. Y todavía hacen cosas y dicen cosas como que si nunca hubieran oído la escritura o leído. No ustedes, yo no estoy a ninguno de ustedes, son otros, de otro mundo. Pero esa es una contradicción. Y cuando el predicador ve eso, se pone triste, hermano. Caramba, es uno tanto que ha predicado, se ha desgalillado, y para nada. Para nada. Es contradicción de pecadores. Jesucristo sufrió por eso. Sufría por eso. Dije, ustedes no tienen entendimiento. No hacen lo que yo digo. Vengo a salvarlos del pecado y ustedes me quieren hacer rey del mundo. Había contradicción. Entonces, hermanos, contradicción de eso. Él conocía, hermanos, las pruebas. Por eso se hizo humano. Porque fue probado. Sufrió las tentaciones, toda clase de tentaciones. Él las sufrió. Pero venció sobre todas ellas. Bendito sea el nombre de Dios. Él sufrió las tristezas. ¿Cuántas veces el Señor estuvo triste? ¿Cuántas? Todo el tiempo casi. El Señor estaba triste. Todo el tiempo. Y lloraba. Lloraba el Señor. De ver la dureza del corazón de la gente. De ver la dureza. Él se entristecía. No solo por los sufrimientos que iba a tener y que él sabía que los iba a pasar, sino que se entristecía de ver que la gente endurecía sus corazones. Conoció los dolores. Ahora bien, todo eso, hermanos, tomó esa humanidad para venir a ser misericordioso con nosotros. Porque nosotros como seres humanos pasamos todas esas dificultades. Pasamos las pruebas, pasamos tentaciones, pasamos tristezas, pasamos dolores, pasamos sufrimientos, pasamos todas esas situaciones que vivió Jesús. Jesús las vivió. Y sabe que nosotros somos carne, somos seres humanos. Y por eso viene él a ser misericordioso. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, que fue hombre. Pero no solamente, hermanos, el linaje de David indica eso. Cuando le dice, acuérdate del linaje de David, le está diciendo también que Jesucristo es el Rey eterno. Que Él es el Rey eterno porque viene del linaje de David. Y a David se le prometió un reinado que duraría para siempre. Un reinado eterno. Claro que David fue rey, pero como todos los seres humanos, su periodo de vida terminó. Y ahí terminó su reinado como rey de Israel. Pero Dios le prometió un reino que duraría para siempre. Un reino eterno que no terminaría nunca. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice, le recuerda a Timoteo. Acuérdate que Jesús es del linaje de David. Y eso está diciendo, hermano, que
Jesús es un rey eterno. Un rey eterno. En 2 Samuel, capítulo 7, versos 12, 13, 16, el profeta le dice a David: y cuando tus días, le dije, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí él está profetizando, ahí el profeta le está hablando a David de que iba a levantar a otro de su linaje. Es cierto que esa profecía tiene un cumplimiento inmediato en Salomón, pero también el reino de Salomón tuvo su fin. Al morir Salomón hasta ahí llegó. Pero aquí le está hablando de un reino eterno que será eternamente. Esta es la profecía de su cumplimiento más lejano, mediato. Entonces le está diciendo de ese reino que va a durar eternamente. E Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y Lucas 1:32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bendito sea el nombre de Dios. Qué hermosa profecía, hermano. Y eso es lo que le está recordando Pablo a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David. Dos cosas: que es humano y que es rey eterno. Eso es lo que lleva que sea linaje de David. Ahora, si él es rey eterno, y aquí está lo que quiere que nos acordemos de él. Porque si él reina, dice la Escritura, que reinaremos con él. ¿Imaginas? Reinaremos con él. Por eso decía que nosotros somos gente especial, que debemos de vivir en una forma muy especial también. Porque nos acordamos de su humanidad, que sufrió todo, lo soportó todo, lo aguantó todo y en todo venció. Y eso le hace ser misericordioso con nosotros. Pero nos acordamos de que Él es Rey eterno y que vamos a reinar eternamente con Él. Bendito Dios. Eso es hermoso, hermano. Y eso nos debe de motivar a nosotros a llevar una vida acordándonos en cada instante, en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en todas partes, con la familia, con los amigos. Acordarnos de Jesucristo. Eso es lo que dice la Escritura. Solamente así, hermano, vamos a estar haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces vamos a reinar con Él eternamente. Esa es la segunda enseñanza que nos da cuando le dice es del linaje de David. De David. Pero después dice, resucitado de los muertos. Ahora, si del linaje de David nos habla de su humanidad, resucitado nos habla de su deidad.
La resurrección de Jesucristo es la prueba indubitable de que Él es el eterno Hijo de Dios y que Él es Dios mismo. Nos habla de su deidad. Entonces nos acordamos de Jesucristo también de su deidad, de que Él es el mismo Dios. Por eso Pablo decía, y estamos en el verdadero, decía, en su Hijo Jesucristo. Este, decía, es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No sé si es Pablo o Juan, uno de los dos. Este es el verdadero Dios. Entonces habla de su deidad. Entonces de eso tiene que acordarse. Acuérdate de Jesucristo, de resucitado. Resucitado. Fíjense, hermanos, que el verbo resucitado en el griego es un verbo continuo. O sea que continúa progresivamente, continúa. Jesucristo no solamente resucitó, sino que está resucitado. Eso indica de que vive, de que permanece para siempre. Está resucitado, es continuo, es continuo. Eso nos da a nosotros, hermanos, esa seguridad de que nosotros no solamente mantenemos un recuerdo, no solamente nos acordamos un recuerdo lejano de nuestro Señor Jesucristo, sino que al tenerlo resucitado, Él tiene su misma presencia en medio nuestro, porque Él vive. Es su presencia. Él vive porque está resucitado. Eso es lo que nos enseña esa palabra, de que Él está resucitado, que tenemos que acordarnos, pero es más su presencia por cuanto Él está resucitado. Y Él está en medio nuestro. Él está en medio de nosotros. Entonces, hermanos, Pablo le dice eso a David en esa breve porción. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme al Evangelio. Entonces, hermanos, acordemos también de eso, de que Él está resucitado. Esa es la presencia de Él. La presencia de Él, no solo que Él resucitó y ya estuvo. Nosotros vemos de que cómo Él se manifestó después de su resurrección a sus discípulos. Cómo les anduvo enseñando aún después de un tiempo después de su resurrección. Les anduvo enseñando. Lo vieron, lo palparon, lo oyeron. Y ha resucitado. Y ascendió a los cielos y lo vieron subir a los cielos. Y allá está a la diestra de Dios y está vivo, intercediendo por cada uno de nosotros. Y así como subió, así va a descender. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, acordémonos de Él, hermano. Que en cualquier situación de nuestra vida, su presencia es real. Su presencia está ahí. Decíamos en nuestra vida cotidiana, ahí está la presencia del Señor. No solamente aquí salimos de la calle y ya no está la presencia de Dios. No, si la presencia de Dios continúa con nosotros. Y más allá en el hogar, cuanto allá más lo necesitamos. Ahí es donde usted tiene sus luchas. Ahí es donde usted tiene sus afanes. Ahí es donde le vienen las dificultades, los problemas. Pero ahí está la presencia del Señor. Ahí está la presencia del Señor. Él nos dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque es el Cristo resucitado del que nosotros debemos de acordarnos. Él está resucitado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso son las tres cosas que nos enseña esa porción. Humanidad de Cristo,
reino eterno de Cristo y la presencia de Cristo que es real, porque Él vive para siempre. Luego el verso 9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjate que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el cual sufro penalidades. Esas son las cosas que se dan cuando se milita la buena milicia o se pelea la buena batalla. Porque en la vida, ya les dije, no es que todo va a ser tranquilidad y rosas y cosas así. Hay penalidades. Y Pablo las sufrió. Y más adelante en el versículo, en uno de los versículos le dice a Timoteo, tú sufres penalidades, en el versículo 3. En el versículo 3 dice, tú pues sufres penalidades. Porque eso es lo que Pablo había sufrido. Había sufrido penalidades. Y Pablo venía a ser un discípulo también, y Timoteo venía a ser un discípulo de Pablo. Porque Pablo lo instruía, Pablo le enseñaba. Entonces tenía que sufrir esas penalidades. Y eso es lo mismo, hermanos, que le pasa también al cristiano. Pensemos, hermanos, de que porque ya a veces sufrimos alguna circunstancia difícil, alguna penalidad, ya el Señor se apartó de nuestro lado. No, hermanos, si eso es la batalla, eso es la lucha, que van a venir penalidades. Pero de todas esas, hermanos, ya estamos conscientes de que van a venir. El mismo Señor le dijo a sus discípulos, si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Pero hay otra cosa que nos llena de gozo, que también Él dijo, y si han oído mi palabra, también van a oír la vuestra. Eso es lo hermoso. Que tenemos, hermano, esa bendición de parte de Dios, de decir las mismas palabras de Jesús y encontrar de que alguien las va a oír. Alguien las va a oír. Porque si han oído mi palabra, dijo el Señor, también van a oír la vuestra. Porque es el mismo mensaje de salvación. Y es lo que nosotros tenemos, esa responsabilidad de acordarnos de Jesucristo. En esta época, la gente se acuerda de Jesucristo. El mundo. Todo el mundo se acuerda de Jesucristo. No hay quien no se acuerde. Pero ¿cómo se acuerdan? Bueno, a través de una gran cena que van a hacer en la noche. Se acuerdan de Jesucristo. Se acuerdan de Jesucristo porque adornan la casa con luces y adornos y cosas por ahí. Árbol aquí, árbol por allá, con foquitos alumbrando. Así se acuerdan de Jesucristo. Un recuerdo erróneo. Un acordarse de Jesucristo en forma errónea, que no tiene nada que ver con lo que Él nos enseña en su escritura, en su palabra. ¿Cómo es que nosotros debemos acordarnos de Jesucristo? Y no solo el 24 o 25 de diciembre, como la gente. Es en nuestra vida cotidiana, segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, año tras año, que tenemos que acordarnos de Jesucristo. Y no en un año, en un día determinado y después ya estuvo. No es así como el Señor nos ha enseñado en su palabra que tenemos que acordarnos. Es en todo momento. Porque el acordarnos de Él
es lo que va a dirigir nuestra vida espiritual. Porque al acordarnos de Él, estamos acordándonos de sus enseñanzas, de su palabra, que es tan hermosa, tan dulce, tan maravillosa, tan linda, la palabra del Señor. Que nos enseñe, hermanos, cómo vamos a vivir nuestra vida para tener la victoria sobre todas las circunstancias en las cuales nos vamos a enfrentar. Entonces, hermanos, el consejo es: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. En la lucha, en las pruebas, en las enfermedades, en la alegría, en el gozo sano, en el disfrutar sano. Acordémonos de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo acá a Timoteo, pero también en el cual sufro penalidad, hasta prisiones, a modo de malhechor. Ya ustedes saben acerca de las prisiones de Pablo, las prisiones que sufrió. Pero lo hermoso es, hermanos, que pueden encarcelar al hombre, pueden el hombre matarlo, pero la palabra de Dios no la pueden aprisionar. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios tiene vida y la palabra de Dios se proclama en todo lugar. Y eso es lo que llega a tocar el corazón del ser humano para que nosotros vengamos a ser personas, hombres, mujeres, que verdaderamente den buen testimonio de aquel a quien llamamos Señor, Señor. Jesucristo es el Señor. Y Él es el Señor de nuestra vida. Pero Él solo quiere que hagamos lo que Él nos ha dicho que hagamos. Si nosotros no vivimos de acuerdo a las palabras del Señor, hermanos, vamos a tener problemas y no vamos a poder salir de esos problemas. No vamos a poder salir. Por eso dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno. Nosotros estamos peleando la buena batalla. Pero para vencer esa buena batalla, no vamos a enredarnos en los negocios de la vida. Es decir, que no vamos a complicarnos con las situaciones que se presenten en nuestra vida. Debemos de saberlas enfrentar, pero así como el Señor las enfrentó. ¿Cómo las enfrentó el Señor? Con humildad. Él no respondía cuando le insultaban. Aceptaba los insultos. Aceptaba. No se quejaba. Él no se quejaba. Pero a veces, hermanos, nosotros nos enredamos en los negocios de la vida. Nos complicamos la vida. Como se dice, a veces la gente se está ahogando en un vaso de agua. Las cosas son sencillas, pero la gente se las complica, las hace grandes. Se complican, se enredan. Y entonces ahí es donde vienen las dificultades. Ahí vienen las dificultades. Más bien dijo el Señor, él hablaba en bien de evitar esos enredos. Le dije que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Sencillo. Entonces, todo eso, hermano, es que nos viene a que nosotros nos acordemos de nuestro Señor Jesucristo. Si nos acordamos de Él todos los segundos de nuestra vida, vamos a ver, hermanos, siempre va a haber ese
alegría, ese gozo en nosotros de estar caminando en la forma como el Señor quiere que caminemos, acordándonos de Él. Amén, hermano. Ese es el consejo. Acuérdense de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mañana y todos los días que el Señor nos tenga sobre esta tierra. Hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a venir en oración. Amado Dios que estás en gloria.